7 en punto de la mañana, así se ve el obelisco de la ciudad de Barquisimeto, capital del estado Lara. Primera página, recorre el país. Y sigue con nosotros la rectora principal del Consejo Nacional Electoral, Tania de Amelio. Dejábamos pendiente el segmento anterior. Rectora, el cronograma de auditorías, ¿cómo se ha venido cumpliendo? ¿Han participado todos los testigos? ¿Han tenido oportunidad de estar allí también figuras del programa de acompañamiento internacional de la UNASUR? Sí, desde luego para nosotros eso ha sido punto de honor. Tenemos aproximadamente 23 auditorías en la cual han participado en principio las organizaciones con fines políticos, sus técnicos, además de ello los observadores nacionales y en este momento, por supuesto, la UNASUR, incluso algunos homólogos de otras instituciones electorales de otros países también pudieron estar, como Bolivia estuvo participando en unos procesos de la auditoría. Bueno, Gabriel, tú sabes que para nosotros es bien importante señalar esto porque incluso todas las auditorías son bien importantes e incluso el día de las elecciones, nuestra auditoría, ese 53,3% auditado, incluso, bueno, sabemos que se hace un sorteo donde participan los miembros de mesa, los testigos que son postulados por las organizaciones con fines políticos y bueno, tenemos auditoría antes, durante y después del proceso electoral. Ahora, rectora, me gustaría, porque hay muchos comentarios que nos llegan a través de nuestra cuenta en Twitter, @primera página. ¿Tiene cuenta en Twitter la rectora Tania D'Amelio? Sí. ¿Podría recordárnosla, por favor? Tania T. D'Amelio, CNE. T. D'Amelio, CNE. Rectora, fíjese que me gustaría que usted nos explicara exactamente en el marco de lo que va a ser esta auditoría o la verificación ciudadana que está contemplada en la Ley Orgánica de Procesos Electorales, en el reglamento, ¿qué limita la participación de personas en esta auditoría ciudadana al cierre de cada mesa? Y también una precisión, si la auditoría depende del cierre de todo el centro o se puede hacer en cada mesa cuando ésta ya haya cerrado el proceso. Sí, en principio recordemos que es un sorteo, que todos los centros electorales se sortean. Eso sí, la diferencia es cuáles son las mesas que se hacen el sorteo. Por supuesto, una vez que cierra el proceso de votación, si fue sorteada esa mesa, inician todo ese proceso de la auditoría con la asistencia de los testigos de los partidos y los miembros de mesa que estuvieron allí en ese proceso. Sabemos muy bien que se hace la impresión del resultado. Se verifica el resultado, luego se hace un conteo con las papeletas, en este caso son los comprobantes de votación que encuentran en la caja de resguardo, igualmente verifican exactamente si la cantidad de electores que ejercieron su derecho igualmente contiene, pues en este caso, los comprobantes de votación. Vamos a pasar de inmediato, rectora, con las inquietudes de la audiencia. Le voy a pedir su colaboración con respuestas precisas para de esta forma darle la mayor cabida posible a las personas que nos escriben. Sergio Padrón le pregunta, rectora, ¿no comete delito electoral el partido Min Unidad cuando pretende confundir a los electores con falsa publicidad? Bueno, en principio no existen delitos electorales, sino delitos que se cometen en el proceso electoral. Y exactamente, bueno, muy sencillo. Recordemos un poco que cuando se hicieron la posición en tarjeta, las organizaciones con fines políticos estuvieron de acuerdo dónde estaban posicionadas sus tarjetas y, sin embargo, nosotros hicimos y aperturamos una investigación administrativa en este caso, y el llamado a la publicidad que se estaba haciendo en este caso en el estado Aragua. Bien, Ali José Pineda le pregunta, buenos días, rectora, si yo elijo seleccionar todo por una opción y no elijo al voto indígena, ¿qué pasaría en ese caso? Esto porque hay algunos rumores que estuvieron circulando de que en el caso donde hay voto indígena, si se le daba a seleccionar todo y no se le daba al voto indígena, el voto quedaba anulado. ¿Puede usted explicarnos? No queda anulado, pero ciertamente recordemos que hay 8 estados donde existe la participación, esos 3 votos indígenas y por lo tanto, bueno, hacemos un llamado a que ejerzan su derecho al voto. Raúl Arroyo le pregunta, soy miembro de mesa, rectora, y no pude ir a montar la mesa ya que no le dieron permiso a mi esposa para cuidar a los niños. ¿Qué puedo hacer en ese caso? ¿Queda fuera de la mesa entonces para el día domingo?
Bueno, necesariamente él tuvo que hacer todo su proceso de capacitación. Si él aparece en el proceso de capacitación, luego se puede incorporar en la mesa. Esta es como una de las preguntas que se hace, yo creo que los 30 millones de venezolanos, rectora, y le preguntan, saludos, rectora principal Tania de Amelio, ¿a qué hora darán a conocer el primer boletín, ya que tenemos el mejor sistema electoral del mundo? Dice el señor @RubénEduardo08. Sí, en principio el Consejo Nacional Electoral da el primer boletín una vez que esté la gran mayoría de las actas de totalización, pero ciertamente recordemos que estas son 87 circunscripciones que debemos tener mucho cuidado porque la diferencia entre un diputado y otro pueden ser de 6 votos, por lo tanto nosotros debemos esperar que la diferencia, por supuesto, no modifique la totalización Claro, del ahora, resultado. rectora, pero como son precisamente 87 circunscripciones, vamos a colocar un ejemplo hipotético. En la circunscripción número 1 del estado Apure, ya hay una tendencia irreversible en la primera transmisión, por así decirlo, las 7:30, 8 de la noche. Vamos a recordar que los centros cierran a las 6 de la tarde, ¿correcto? Si Se no hay mantiene esa personas hora en si cola. no hay personas en cola para ejercer su derecho. Si ya a las 7:30, 8 de la noche tienen resultados irreversibles en el circuito número 1 de Apure, pero no así en el circuito número 2 del estado Monagas, por ejemplo, ¿se va a esperar tener la totalidad de los 87 circuitos irreversibles para dar un resultado nacional? Sí, en la gran mayoría, porque Gabriel, nosotros no estamos hablando de dar resultados parciales, ¿no? Sin embargo, recordemos que estamos en sesión permanente y nosotros vamos estudiando esos temas a medida que se va acercando pues el día de las elecciones. Mauricio Bolívar le pregunta, buenos días, rectora, ¿por qué el CNE no aceptó otros acompañantes para estos comicios? ¿Cuál era su inquietud con esos acompañantes? Sí, desde luego, por supuesto, sí tenemos acompañantes, tenemos aproximadamente 110 acompañantes internacionales, pero tenemos observadores también nacionales, tenemos los testigos, 10 testigos por bloques políticos y también, bueno, siempre he dicho, los que certificamos el proceso electoral somos nosotros los venezolanos y venezolanas. También, rectora, nos gustaría que usted nos ayudara a explicar una vez más cuál es el papel que debe jugar el Plan República este domingo durante el proceso electoral. ¿Cuál es el papel que deben jugar? ¿Qué puede y qué no debe hacer el Plan República? ¿Qué pueden y qué no deben hacer los testigos de los partidos políticos en la mesa electoral? ¿Y qué pueden y qué no pueden hacer los miembros de mesa? Sí, bueno, en principio bien orgullosa de la participación de las Fuerzas Armadas en todo este proceso en el Plan República. Recordemos un poco que ellos nos acompañan antes y durante el proceso y después del proceso. Ellos en estos momentos, recordemos, ellos resguardan el material electoral, por eso es que cuando hacemos ese despliegue a las regiones, ellos acompañan ese despliegue, luego están en el centro de votación, garantizando la paz, la seguridad de los electores y la tranquilidad en el ambiente electoral. Y bueno, y luego recordemos un poco que luego cuando viene el repliegue, que recogemos también incluso todo ese material, también acompaña el Plan República para ese proceso. ¿Dónde se va a resguardar este material de la elección del 6 de Sí, diciembre? nosotros ya en estos momentos están en los centros de votación. En estos momentos, como acabo de indicar, a las 7 de la mañana iniciaba todo ese proceso de la instalación, así que en este momento ese material, las máquinas de votación, cotillones, están en los centros de votación. Más comentarios, rectora. Uno de ellos lo hace el señor Nilo Paucar. Que nos diga la rectora Tania de Amelio, ¿el voto es secreto? Le pregunta. Por supuesto es secreto, como lo han dicho la gran mayoría de las organizaciones políticas, y recordemos un poco que con nuestro sistema de automatización, de autenticación del votante, un voto, un elector. Ronald Hernández le pregunta, rectora Tania de Amelio, ¿por qué si es un sistema automatizado existe la figura del voto nulo?
El voto nulo. Porque hay votos nulos, es lo que le entiendo a la pregunta del señor Ronald Hernández. Bueno, porque sencillamente se equivocó en el momento de votar, no hizo la corrección tan como se hace en la membrana y por lo tanto el voto cuando sale el comprobante es un voto nulo. La última pregunta por razones de tiempo la hace el señor Braulio Gil, le pregunta, rectora, ¿cuál sería el papel del CNE en caso de que algún partido desconociera los resultados? ¿Estarían dispuestos a abrir las cajas? Mira, para eso están las instituciones, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, que se encargará del orden público. Ahora bien, por supuesto, nosotros tenemos una auditoría del 53,3% y luego vamos a hacer la auditoría post elecciones, que entonces allí hacemos nuevamente el procedimiento de la auditoría que se hacen en el galpón. ¿Se va a hacer también, rectora, para esta elección la auditoría de la incidencia de huellas también para comparar que cada huella que efectivamente se usó corresponde a un solo ciudadano? Perfecto, si lo vamos a hacer posterior al proceso de votación, fue incluida esa auditoría en este proceso electoral. Por razones de tiempo, rectora, solo 30 segundos nos quedan su llamado para que todos los venezolanos acudan a votar este domingo. Sí, aprovecho la oportunidad para que en el nombre poderoso de Jesús reine la paz en esta hermosa Venezuela. Y bueno, salgan a votar, no se queden en su casa. Recordemos que los venezolanos y venezolanas somos los que validamos este proceso con el ejercicio del voto. Muchísimas gracias a la rectora Tania de Amelio, rectora principal del Consejo Nacional Electoral. Vamos.